¡Qué desastre! Cine y libros. Bueno, cine y libros. Cine y libros, hoy lo voy a presentar con un buzo de lana rojo. Pues tengo un frío. Yo no sé ustedes cómo están de temperatura, pero yo pasé frío de noche. Igual a mí la lana, debo decir que me encanta. A mí Y también, la me gusta lana, más la ropa de verano, de invierno que de verano. sí, a mí también. Pero la lana, acompañada con un libro o con varios, es mucho mejor. Y por eso Y una estufita. trajimos a Federico Giordano, que nos acompaña nuevamente, para hablar de este tema que tenemos en las remeras, que es los presidentes. ¿Cómo está, Federico? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, Nunca un hola. presidente de derecha en nuestras remeras, ¿no, muchachos? Y, a no ser Perdón. que, como dijimos la otra vez, que es una caricatura, intentamos ¿Cómo? evitarlo. ¿Cómo estás, Fede? No salió a la luz lo que grabamos hace un poquito más de una semana, pero te pregunto cómo seguís con la cuarentena. Bien, bien, tranquilo, o sea, dando clases y leyendo y un poco pensando en todo esto, dándole vueltas a algunas cosas, algunos temas que hace tiempo que tengo en la cabeza y ta, me interesan todo esto. Siempre digo la misma broma, que es que me hubiera gustado estudiarlos un poco más a distancia y de menos de primera mano, pero bueno, tampoco hay mucho para hacer. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Contanos. Bien, para hoy lo que les quería proponer un poquito era, ustedes habían propuesto la idea de los presidentes y en un poco esa impronta me puse a pensar en ejemplos y cosas y me pasaba algo que ninguno me convencía, ya sea porque los presidentes ocupan un lugar secundario. Hay algunos ejemplos, sí, de presidentes sumamente activos y que toman lugar de preeminencia, por ejemplo, en la saga de novelas de espionaje de Jack Ryan. Por ejemplo, está la película muy conocida, Avión Presidencial, con Harrison Ford, ¿sí? Basada en los libros de Tom Clancy. Pero en general los presidentes son un poco personajes que quedan atrás, dan órdenes, pueden ser ineptos o brillantes, pero más bien se vuelve interesante los personajes que rodean a esos presidentes, o, y acá empiezo a tomarme algunas libertades que habíamos conversado antes, los gobernantes en general. Tenemos un tema, para pensarlo un poquito, de quién está en un primer plano de un gobernante y quién están detrás, y cómo funciona esa interacción de poder, ¿sí? Y cómo algunas veces la literatura explora ese espacio, la parte pública y la parte privada de ese mundo, o más oscura o más eh, que queda en un segundo plano necesariamente, lo que nadie quiere ver. Si pensamos en, por ejemplo, los gobiernos de los distintos países, por ejemplo, los que ustedes tienen en sus remeras, pero también Uruguay en este momento, y tenemos personas que son más visibles y menos visibles, y personas que toman más o menos decisiones o se visibilizan más o menos. Por ejemplo, hay una figura, que tiro la punta, pero no la voy a poder seguir, de la figura del secretario de la presidencia, ¿no? Que Álvaro Delgado. justamente Álvaro Delgado, y antes ya había sucedido con Fernández, cuando en el momento que estaba también, que eran personas que no eran exactamente elegidas por voto, pero sin embargo detentaban o ocupaban un lugar de poder importante, que tenían su respaldo político, obviamente, pero bueno, digamos, esos lugares intersticios del poder, por una manera. Pero bueno, para hoy lo que yo les quería proponer era mirar dos ejemplos de un poco estas interacciones, que no son exactamente con presidentes, pero sí son con personas que ocupan el máximo lugar de poder dentro de una estructura. Primero les quería hablar un poquito de una serie que para mí es una de mis favoritas y ahora recientemente estoy visitando en compulsión, dada el hecho de que estamos en cuarentena, que es la serie de Mundo Disco del escritor británico Terry Pratchett, que cuenta con 41 novelas que se comenzaron a publicar en 1983 y se terminaron de publicar en 2015
que también es el año en que fallece Pratchett. O sea, literalmente dejó de escribir porque se murió. Y Pratchett lo que cuenta es un mundo de fantasía con una carga de humor muy grande. Imagínense El Señor de los Anillos, ¿no? Me imagino que lo conocen o lo han leído, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que esperarían en El Señor de los Anillos? En un mundo como el del Señor de los Anillos. ¿En qué sentido? Y Tenemos acá, te aviso, que visiones muy encontradas, porque El Señor de los Anillos es una temática que siempre entra en este grupo, y mientras algunos amamos a esta saga, otros dicen que parecen que están disfrazados. bueno, yo les voy a decir unas cosas. Nunca me acerqué a la literatura. Bien, eso Leerlo. sucede mucho y de hecho es un poco con lo que juegan estos autores que vamos a hablar hoy. Pero, A ver, ¿a qué te referías con yo les voy a decir qué es lo que cosas. esperaríamos? Ahí va. Yo les voy a decir cosas y ustedes me van a decir si esperarían o no que estuviera una historia de fantasía como El Señor de los Anillos. ¿De acuerdo? Sí, Elfos. sí. Sí, Claro. Bien. Gigantes. sí, Bueno, Héroes. sí. Sí. Bien. Villanos terribles y malvados. Sí. Bien. ¿Contadores? y no. Contadores de historias, capaz. No, de plata. Administrativos, burócratas. No. Creo que no. Bien. Ese efecto exactamente es el que logra Pratchett. Es simplemente al poner a un elfo, a un enano, o elfos no hay demasiados, pero enanos sí, y trolls también, junto a un contador, ese efecto se genera, que es el contraste entre este mundo de las historias que conocíamos y los problemas prácticos de la existencia de una ciudad que debe ser gobernada y debe funcionar. ¿Sí? Ujú. Y es mucho el contraste entre nuestra concepción de la realidad y lo que funcionaría en ese mundo. Con, por supuesto, porque es una buena historia de fantasía, con detalles de magia y problemas. Pero hay algo muy interesante, la magia no se puede usar para gobernar, porque como aprendemos a través de distintas historias, el que usa magia para gobernar es gobernado por la magia. Entonces no tiene control verdadero. Y aquellos que llegan al poder a través de la magia solamente permanecen mientras que la magia esté y cada vez se requiere más. Esto Y para entonces, los que nos estén escuchando que hacen magia. Ojito, ¿eh? Ojo. exactamente. Es una cosa muy divertida. Ahora hace poco estaba escuchando en una de las novelas Las Hermanas Extrañas, Weird Sisters, que es un nombre muy divertido en inglés. Piensen en el comienzo de Macbeth o esas tres brujas que tejen el tiempo. Y decían eso justamente, que cuanto más magia uno sabe hacer, menos magia quiere hacer. Y me parece una idea interesante. Entonces, el gobernar, y volvemos un poco a esa idea, es un problema de cómo mantener el orden sin que se note que uno está manteniendo el orden. Es hacer presión sin que esa presión se note. Y el gran maestro para hacer eso en el mundo de Terry Pratchett, de mundo disco, el mundo literalmente es un disco, no es redondo, no es una esfera, sino es un disco que está sobre la trompa de 4 elefantes que viajan arriba de una gran tortuga por el universo. Una de las imágenes más hermosas de cosmología que uno se puede imaginar. Sí. En este lugar, en el disco, hay una ciudad que se llama An-Morpok, ¿sí? Que en An-Morpok es una ciudad que imagínense una especie como de Florencia o de Londres de 1600, 1500, por ahí, ¿no? Un proceso saliendo del Renacimiento y yendo hacia una época más, como es, más moderna, incluso con algunos cambios. Y esa ciudad está gobernada por una figura que es muy interesante, que es la del patricio. El patricio, Lord Bettinari, es el gobernante de una ciudad que no quiere ser gobernada y en la cual todos miran por su propio interés o por su propio entretenimiento. Yo en una presentación que les hacía, les decía en broma que es una ciudad con muchos habitantes, incluyendo una universidad de magos, y limitadas formas de saneamiento. Y esto es un poco en broma, pero también un poco real. Hay un detalle que es muy lindo, que es en Game of Thrones,
Tyrion, creo que no sé si alguien lo recuerda, tenía en Juego de Tronos, Tyrion tenía una función muy especial que le había dado su padre de King's Landing. Tenía la función de ser el maestro de las aguas hervidas, de las aguas de la ciudad. Era el que se ocupaba del saneamiento de la ciudad. De hecho, eso es importante en la trama, los que lo recuerden lo van a unir. Y esto habla justamente de este problema, de que podemos tener reyes, podemos tener héroes y todo, pero esos héroes siguen teniendo que comer, siguen teniendo que ir al baño, tienen que hacer una cantidad de cosas. Y eso en una ciudad que va aumentando de población, va aumentando la carga de lo que es gobernar. Por ejemplo, lo que son los embotellamientos de las ciudades, lo que son las construcciones irregulares. Entonces, gobernar en un mundo de fantasía, pero en un mundo real también, es ocuparse de esas cosas y entender el peso. Y a su vez es dialogar con las otras esferas de poder, en lo cual Vetinari es una personaje muy interesante porque yo les había pasado, no sé si tuvieron la oportunidad de mirarlo, un ejemplo de cómo organiza el crimen dentro de la ciudad. ¿Sí? Cuento brevemente. Vetinari, cuando llega al poder, lo que hace es razonar que no se puede abolir el crimen, no se puede abolir los delitos. Entonces, lo que propone es, si vamos a tener delitos, vamos a tener crimen organizado. Y lo que propone es, llama a los distintos líderes de los gremios de ladrones, que es algo históricamente existía efectivamente, y les dice, bueno, ustedes se organizan. Y promueve que se organicen, que generen un sistema de tasas en las cuales nos roban de forma ordenada y de una determinada cantidad, que uno paga una tasa, entonces no le roban tanto, y todo un sistema muy burocrático y muy gracioso en un punto, de imaginarse que podría llegar a funcionar, es tentador. Pero, a su vez, lo que hace... no lo vea la Larrañaga, a su vez, la provocación es que el patricio, después de generar toda esta adaptación de los ladrones a un sistema, lo que hace es arriba una pequeña jugada, que es decirles, bueno, ahora ustedes son visibles. La clandestinidad, que era lo que sostenía su actividad, se perdió. Y por lo tanto, yo sé dónde viven, sé cuál es su nombre, el nombre de todos sus familiares, los lugares a donde van. Por lo tanto, tal vez este acuerdo se sostenga aunque ustedes no estén tan convencidos de lo que va a pasar ahora. Y de a poco lo que va logrando, que es algo interesante de pensar, es el que se achanchen, entre comillas, los ladrones y se vayan aburguesando. Y se vuelven un miembro más de esta sociedad controlable. Y de hecho, una de las genialidades de esta historia es el decir, los ladrones, para bajar la delincuencia, ¿qué tienen que hacer? Trabajar menos. Tienen que robar menos. Son los que lo tienen más fácil para bajar la delincuencia. En comparación con la policía, o el equivalente a la policía, que es la guardia, esta historia, que lo que tiene que hacer es trabajar más. Entonces, hacer que la delincuencia se autorregule es un juego dentro de esta historia. Pero lo que representa es esta mentalidad del patricio de pragmática, muy de Maquiavelo, obviamente, está la imagen detrás. Y esa lógica de, en la tensión entre ser amado y temido, hay soluciones intermedias que es no permitirle al otro saber cuál es la opción, no dejarlo elegir entre eso, y ocultarse todo el tiempo, la máscara, la imagen de ocultar la cara. En esto el patricio es un maestro absoluto de todo el tiempo no permitir que nadie sepa lo que está pensando y todo el tiempo estar prediciendo lo que va a suceder. En algún momento incluso es un poco como exagerado, pero es creíble y el personaje se vuelve querible. Pero no porque, y esto es muy interesante, no porque encarne el bien, sino porque es lo más cercano al bien que nos podemos permitir en ese mundo. Es lo menos peor. Eso. Y ni siquiera es lo menos peor, hay una forma de definirlo que es, el patricio lo que le preocupa es la ciudad. Es un servidor convencido en el cual el bien no atraviesa directamente esa coordenada. Es un resultado, un colateral. Para funcionar,
El patricio, a su vez, necesita esta figura que es su representante de poder y el que hace, en cierta forma, visible o invisiblemente, que es representado por una figura que es un policía, que se autodefine como policía y se entiende por policía, que es Samuel Vimes, que es un capitán y después va avanzando de rango a través de las novelas, y que aparece por primera vez en la novela de 1989, Guardias, Guardias. ¿Sí? Entonces, la interacción entre estos dos personajes es muy interesante, porque Vimes es un convencido, después de un tiempo va recuperando sus ideales y todo, de proteger a los débiles. Y tiene algunas cosas muy claras, que es los que creen que los que están desvalidos no necesitan defensa o que necesitan atención, son tan peligrosos los dos. Los desvalidos no necesitan atención, porque cuando la atención de los poderosos cae en los desvalidos, las cosas empeoran. Tiene una visión muy rara también de las revoluciones. Tiene una mirada muy desde abajo de lo que está sucediendo de las cosas. Y eso le permite, dentro de ese humor que reina en ese mundo, él todo el tiempo estar en tensión de su propio lugar como policía. Cuando van escuchando esto, me imagino que muchos estarán conectando, no sé si han leído, novelas policiales negras. Hammett, Chandler, ¿bien? Novelas en las cuales, desde el origen de la novela de detectives, con ese problema, con ese Sherlock Holmes, con esa idea del caballero que se va degradando hacia una persona que se mete en lo más profundo del oscuro de la sociedad, y es una crítica social muchas veces, ese mundo. Vimes representa eso en este mundo de fantasía de nuevo. Estamos hablando de uno de estos detectives que se enfrenta a un dragón, por ejemplo, o a trolls, o a enanos. Y también juega con eso para hablar de problemas que nosotros vivimos. Tiene una particularidad, yo una vez definía a Pratchett como es el último idealista, por lo tanto es un cínico, porque sus historias tienen muchos ideales, pero esos ideales están mediados por el cinismo que implica este mundo. Es sostener el ideal a través del cinismo, a través del saber que los gobernantes no son buenos o no es un problema de que sean buenos, a través de saber que hay déspotas, pero a veces que los déspotas gobiernan mejor que los elegidos propiamente. Todos esos lugares complicados incluso de dialogar o pensar. Por eso en ese juego y digo eso, que para mí, y después de haberlo leído bastante, es el último idealista y que por tanto tiene que ser un cínico para poder ser un idealista. Creo que estamos más o menos por la mitad, ¿correcto? ¿De tiempo? ¿Sí? Bien. ¿Quieren hacer una pregunta sobre esto? Contaba, de Pratchett. No, a mí una cosa que me pasó es una pavada capaz, pero hasta qué, o sea, qué cosas de la modernidad, hasta dónde llega Bien. de la actualidad en este mundo. Es decir, ¿hay Uber o- Hay una cosa ahí que es interesante, que es nadie puede históricamente, o sea, llega hasta 2015 la vida de Pratchett y empieza en 89 a narrar, en el 83 a narrar este mundo. Hay cosas que sucedieron después que no tiene forma de haber sabido y no puede reformular una versión antigua de eso. Es un poco el efecto de los picapiedras. Los picapiedras, con ese juego de usar tecnología de dinosaurios o de cosas, Bueno. pueden generar una cantidad de cosas, pero no se pueden predecir el futuro y lo que va a suceder después. O sea, algunas cosas sí podrían jugar con ellas, pero otras no. Entonces no hay equivalentes a eso. Bien. Lo que sí sucede es que este mundo se interna en una especie de revolución industrial a medida que van avanzando las novelas. Por ejemplo, hay una donde se cuenta la creación de un sistema postal, excelente novela, que sería Volviéndose Loco, una traducción, en inglés es Going Postal, ¿sí? Es de 2000 algo, 2015, no, 2013, 2014, que es esa novela, no me acuerdo ahora. Pero va sucediendo ese avance, que es un avance simultáneo de administrativo y de revolución industrial. Por ejemplo, hay una industria del cine, que sale todo horrible, hay una industria en Going Postal, en esta Volviéndose Loco,
hay una industria de la comunicación a larga distancia a través de una especie de sistema similar a telégrafos, pero en base a persianas, muy interesante. Va avanzando en ese sentido y a su vez, por eso yo digo lo de idealista, uno va leyendo todas las novelas y va viendo cómo ese mundo se va armando hacia nuestro mundo. Claro. Todas las partes van cayendo en lugares de esos. Si quieren pasamos a la otra mitad de la propuesta, un poquito. Dale. Igual a mí hay una cosa A ver, dale. que me pasó que es, ¿a qué se refiere con criminalidad? Si va de la mano con la pobreza o con también en otros estratos sociales más altos, ¿no? Porque como que como esta visión de más punitivista, me pareció casi como de no comprender el contexto del que sale la persona que finalmente delinque. Entonces me preguntaba si es realmente una división ahí en donde, bueno, la delincuencia es la pobreza o la delincuencia es más abarcativa en estas novelas. Esa pregunta es interesante y es importante hacérsela. Tal vez un poco tensar el texto, pero hay una diferencia en cómo se entiende este mundo. Vimes, que creció como en una de las zonas más pobres y aprendió a luchar, y justamente no es un caballero desde su origen, porque el lugar donde él aprendió a pelear era un lugar donde lo mataban si no sabía pelear, y no importaba mucho ser honesto o no en ese sentido. Hay un autor que trabaja muy bien eso, que es Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, en la serie de La Triste. Si no la leyeron, se las recomiendo, una novela brillante, brillantes todas, una serie larga, en la cual dice, los caballeros que son enseñados, en la época del siglo de oro español, los caballeros que son enseñados a pelear con honor, por lo general terminan en las canaletas de la ciudad. O sea, cuando está tu vida en juego no puedes pelear con honor. Y desde ese origen, Vimes, totalmente bajo, entiende de dónde viene la delincuencia y cómo funciona. Pero también entiende que los que roban a los que tampoco tienen mucho, porque es a los que justamente pueden afectar y robar. Entonces, es la pobreza que se está robando la propia pobreza cuando hay poder en otros lugares, que también es un problema. No es un revolucionario en ese sentido, Vimes. Lo que dice es, mi trabajo es cuidar a los que no pueden protegerse a sí mismos y tratar de mantener un poco de equilibrio en ese mundo. O sea, de nuevo, no es convencido en el sentido de estar seguro de lo que está haciendo. Él tiene sus ideales y tiene que enfrentarse a una vida cotidiana. Por eso uso la imagen de la novela negra, porque en la novela negra no hay siempre una solución clara de lo que está pasando. De hecho, en algunos casos ni siquiera hay intención de solucionar nada. Las condiciones materiales que generan la pobreza y que generan la delincuencia son tratadas en broma, pero se ven y se señalan. O sea, hay un sistema que es brillante, que es el otro gremio, porque es un mundo con muchos gremios, el gremio de los mendigos. Y los mendigos tienen dos modalidades. Tienen la modalidad de pedir limosnas y la modalidad de no pedir limosnas. La de pedir limosnas la conocemos. Me hace acordar a la ópera de los 2 centavos, de Brecht. La modalidad de no pedir limosnas, que es la más original, ¿cómo funciona? Ellos aceptan que les paguen para no ir a pedir a ciertos eventos, a ciertas situaciones. O sea, está clara la imagen de que la pobreza molesta y no se quiere tener en presencia. Claro. E intenta darles vueltas alrededor de esa idea. También es un discurso que probablemente con los años ha perdido vigencia o la sátira queda perdida detrás de ciertas cosas. Pero me parece una lectura interesante de hacer y de mirar, no para convencerse que es la solución ni por casualidad, pero para ver cómo estas cosas en cierta forma funcionan y sucedan. O sea, el crimen está organizado bajo la égida del poder que tolera ciertas formas, no admite otras. Podemos pensar en la represión hacia el narcotráfico. Cómo funciona, ¿no? No quiero ponerme excesivamente polémico, pero es un lugar donde lo vemos.
se reprime ciertos niveles y otras cosas no. Bueno, ese tipo de sucesos y de cosas. Aprovecho ese pie, no sé si quieren hacer una pregunta más, de ir a un caso más agarrado de la realidad, si bien los personajes son bastante menos agarrados de la realidad. Porque el segundo ejemplo que quería traer para hablar un poco de estos asuntos es el cómic, para mí uno de los que más disfruté leyendo por completo, el cómic Fábulas, o en su nombre en inglés, Fables, que es de William Bill Willingham, estadounidense, y que se publicó entre 2002 y 2015. Son 13 años, 150 números, una bestialidad total, con aparte muchos spin-offs y derivaciones, por ejemplo, un juego de computadora muy bueno también, de Wolf Among Us, El Lobo entre Nosotros, de 2013, y que plantea otro ejemplo de este vínculo del poder con la realidad, con cómo gobernarse o cómo manejarse en la realidad, que es esta historia de los personajes de los cuentos de hadas, por ejemplo, Caperucita Roja, Blancanieves, Pinocho, el lobo, que tienen que escapar de sus mundos y terminan en la Nueva York actual. En un gueto, escondidos, exiliados, sin casi riquezas, porque huyen con lo que tienen, y escondidos de tanto el mundo que los rodea, donde se tienen que camuflar, los que no se pueden camuflar son marginados, discriminados, y escondidos también del adversario, que es ese personaje, esa figura que los echó de sus mundos. Entonces, acá se agrega otro problema, que es el de cómo nos gobernamos insertos en otro lugar y bajo el ocultarse, el no estar donde queremos estar. La figura del exilio, que para los uruguayos tiene un peso muy fuerte, y también esa parte de responder a dos sistemas al mismo tiempo. Responder a un sistema en el cual somos insertos, por ejemplo, los países donde nos exiliamos, y también responder a nuestra propia comunidad, a nuestra propia realidad, nuestro propio origen. En ese sentido, Fables para mí es muy, muy impresionante cómo logra construir ese sistema. Y desde el arranque, en el primer episodio, donde hay una narración justamente como de policía, de investigar un delito que hay y ver qué fue, quién es el culpable, todas esas cosas, nos internacionalizamos un poco de cómo funciona el sistema de gobierno, que retoma cosas de lo que existía antes. Entonces, el líder elegido, pero supremo de esa situación, es el rey Cole, que es una unión de los distintos reyes de los cuentos de hadas, ¿no? Ese rey bueno, que gobierna, entre comillas, justamente. Cuando pasamos a la realidad, esa justicia, ese ser justo, es un poco más complicado. Pero en realidad el rey no es tanto el que gobierna, sino que su brazo ejecutor administrativo es otro personaje de los cuentos de hadas. ¿Quién apostarían que es? No sé si llegaron a leer. Víctor. Cualidades administrativas absolutas y capacidad de negociar con la gente. Robin Hood. No. ¿Qué es una buena forma de profesor de chequear que no leyeron lo que les mandé? No, una bichada. No, yo leí el documento más no entré al link. Exactamente. Para otra pista. Es una mujer. Una mujer. De un cuento de hadas. Sí. ¿Hablas de Blancanieves? Exactamente, Blancanieves. Ahí llegué. Bien, perfecto. Es que estaba al principio. Claro. El alumno que... El que le supo Excelente, poquito. excelente. Imaginarse a Blancanieves como la ayudante del alcalde, en un sentido ejecutor, de llevar adelante las políticas, podríamos asimilarlo a esta imagen que decíamos antes del gobierno nacional. Es muy interesante porque no es solo Willingham, lo que hace no es solamente tomar los personajes de los cuentos de hadas, es explorar las posibilidades narrativas que hay detrás de ellos y explotarlas al máximo
Y para eso, agrego, eh, usa un dispositivo narrativo que es analizado de esa manera, y en mi opinión es una buena forma de definirlo, que es una amnistía. Cuando todos los personajes de hadas huyen de sus cuentos, de sus tierras, y llegan a Nueva York, son perdonados por sus delitos anteriores. Todos. No importaran cuán terribles fueran, todos. Por ejemplo, Barba Azul, que no es tan conocido en nuestra tradición, pero sí en la inglesa, que mataba a sus esposas, un poco inspirado o relacionado con la imagen de Enrique VIII, también es perdonado. Y hay un personaje muy importante que va a ser central, que también es perdonado, que es el lobo. Bigby, Bad Wolf, Bigby. Me fascina El lobo el es, personaje del lobo, me parece bueno, en esto es un increíble de disfrute, problematizar. es un disfrute absoluto, porque es, si perdonamos a todos, ¿qué función van a cumplir en la sociedad? ¿Cuál es la función que se imaginan que puede llegar a cumplir el lobo? Si lo conectan con lo que hablábamos antes, el lobo, Ministro del Interior. bien, tenemos un mundo mucho más chiquito, entonces no va a ser el ministro del Interior. De nuevo, no estoy hablando de presidentes, estoy hablando de comunidades más pequeñas, pero que Creo que extrapolan. Es el policía, es el sheriff. Y acá la palabra sheriff es hermosa para pensarla porque está hablando del oeste. El sheriff, igual que lo que pasaba con Vimes en Discworld, es el que tiene que poder interactuar con todas las escalas de la sociedad. Desde los más poderosos, los más nobles, hasta lo más de abajo. Esa es la figura del caballero blanco que representa el detective en las historias tradicionales de detectives, por ejemplo Sherlock Holmes, que se encuentra en su casa, en las alcantarillas literalmente de Londres, y con la realeza, con la nobleza, con todos. Bueno, Bigby es eso. Y es muy, muy interesante esa reformulación y esa idea de la figura que atraviesa la frontera una y otra vez, que es el policía. El policía es el que todo el tiempo está atravesando, está yendo a lo más oscuro, nos mantiene en las narrativas fuera de ese mundo, pero él tiene que entrar. Y cuando vuelve, ¿cómo es recibido? Esa es una narración también que sucede con los exploradores durante el siglo XIX y con toda una cantidad de cosas. Y es interesante esa idea de a quién le pegamos, a quién le pagamos para que le pegue, ya que aprovecho mi propio lapsus, para yo poder quedarme tranquilo. Claro. Y esa es la figura que explora los policiales negros y toda una cantidad de cosas. Y qué integridad es posible retener en ese mundo, en esos límites. El cine y las series sobre policiales trabajan sobre esto una y otra vez, no es nada nuevo. Lo interesante acá es dejar en claro que esta fue una persona que fue mala, porque no hay vuelta, era el lobo malo. Pero a su vez es un personaje que va ganando en complejidad, porque Willingham lo que tiene nunca va por los lugares obvios, sino que siempre le da una vuelta más. Y nos hace decir, bueno, pero ¿qué pasa? Esto es parte de la historia. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, Pinocho, al final de su historia, termina convertido en un niño, ¿no? Pero todos sabemos que los deseos de los genios o de las hadas siempre tienen una trampita o un problemita. Pinocho es convertido en un niño en un momento dado. Pero cuando envejece, ¿qué sucede? A nadie se le ocurrió que Pinocho iba a querer envejecer. Entonces, grandes momentos de la historia esta de Fables es Pinocho tratando de levantar a las princesas de ese mundo, que le dicen que no porque es un niño. Y Pinocho tiene la edad mental de mucho mayor y insiste en eso porque, claro, quiere acceder a ese mundo de la sexualidad y todo, pero no puede porque es un niño eterno. Eso es lo que hace Willingham, que a ver, las historias de vampiros juegan con ideas similares a esas, ¿sí? En el caso del lobo, y esta interacción, ¿con quién va a interactuar el sheriff? Con el administrador, con Blancanieves. Entonces el vínculo entre ellos dos va a ser el de tensión, y va a ser el de vos no estuviste en mi historia, pero yo sé todo lo malo que hiciste vos, y a su vez yo sé lo que vos viviste,
porque en esta historia, obviamente, una mujer joven con 7 enanos durante un tiempo muy largo puede tener derivaciones complicadas, ¿no? Estamos hablando de un mundo donde la niñez no es exactamente. Entonces hay un tema que no se puede mencionar tabú cuando se habla con Blancanieves. Claro. Enanos, que aparece de nuevo en el primer número, muy rápido esa imagen. Entonces, es un mundo donde conocemos a los personajes, pero al mismo tiempo hay problemas de cómo funciona ese mundo. Y los que están encargados inicialmente de resolver esos problemas son el lobo y Blancanieves, que son las imágenes opuestas de la pureza, blanco, y el lobo, la figura de la maldad, de la amenaza del que ataca a los corderos. Y la única forma de que ese poblado, ese asentamiento, si quieren, por más que no están en situación de pobreza extrema, pero todo el tiempo está la amenaza de la pobreza, es que funcione en base a esas dos imágenes. A la pureza y a eso. Y a su vez a que esos dos mundos se puedan unir, que puedan compartir ese espacio. Les recomiendo, los que tengan ganas, está en español, cualquiera de estas dos obras, son muy disfrutables y son muy interesantes. Fables de William Willingham, ¿sí? El cómic, y también las novelas de Terry Pratchett. Terry Pratchett tiene un problema muy grande de intentar leer el mundo disco. Si quieren comenzar por algún lado, yo les recomendaría la novela Guardias, Guardias, es mucho de lo que hablamos, y tiene mucho de esta interacción de este mundo. Y un dragón que hace algo que no sería lo habitual también es divertido pensar eso, sin incluir ningún spoiler. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Siempre tenés el don de dejarnos con muchas ganas de leer todo lo que nos contás. Sí. Eso es parte de las obras, no tanto lo que yo. ¿Siguen acá esos libros? Los libros de Terry Pratchett están en la vuelta, no hay demasiados. Los que lean en inglés posiblemente los puedan encontrar en las librerías en inglés que hay. Y los cómics de Fables sí están traducidos, posiblemente vayan llegando algunas veces. Ha habido reediciones en español, están disponibles. También ahora en este momento probablemente en formatos digitales se puedan conseguir, como es en tiendas, probablemente estén disponibles o para buscar. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, ustedes. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Éxito. Chao, Fede. Traje desastre.